Porque hay una fragancia que solo el crucificado lleva, el aroma de Cristo. Como lo declara la segunda carta a los Corintios capítulo 2 versículo 15, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. En contraste, un hogar donde nadie ha tomado la cruz es un campo de guerra. Todos tienen razón, pero nadie tiene paz. Todos quieren ser comprendidos, pero nadie comprende. Todos exigen, pero nadie entrega. Todos oran, pero nadie muere. Y así, la religión se vuelve una costumbre, la verdad se vuelve pesada, y el evangelio se vuelve letra sin espíritu. Porque sin cruz, el alma gobierna. Y el alma, aunque sea amable, es enemiga de Dios cuando no ha sido reducida. Por eso es que el Señor no vino solo a salvarnos del pecado, sino a enseñarnos a morir cada día. A negarnos a nosotros mismos, no una vez en un altar, sino en cada conversación, en cada momento de tensión, en cada acto de servicio oculto. Esta es la cruz que transforma los hogares. No la que se predica, sino la que se toma. No la que se admira, sino la que se carga. No la que se recuerda, sino la que se abraza. Y esta cruz, tomada cada día, no produce depresión, produce libertad. No produce amargura, produce gozo. No produce derrota, produce victoria. Porque cuanto más muere el yo, más vive Cristo. Y donde Cristo vive, hay reino. Hay justicia, paz y gozo en el Espíritu. Como lo dice la carta a los Romanos capítulo 14 versículo 17, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tomar la cruz cada día en casa no es una carga imposible, sino una oportunidad gloriosa. No es una tarea religiosa, sino un llamado santo. No es una serie de renuncias sin sentido, sino el acceso a la vida que verdaderamente vale la pena vivir, la vida de Cristo en nosotros. Y aunque el alma grite cada mañana para conservar su terreno, el creyente que ha visto el valor de la cruz responde con firmeza, hoy moriré otra vez. No por deber, sino por deleite. No porque le guste el dolor, sino porque ha aprendido que la única manera de que Cristo crezca es que Él mengüe. Como lo dice el Evangelio según Juan capítulo 3 versículo 30, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y ese menguar no ocurre en lo espectacular. Ocurre en lo sencillo. En el día a día. En casa. Waxman ni decía que la cruz no se lleva solo cuando hay crisis, sino cuando hay vida. Porque la cruz no fue diseñada para los momentos oscuros, sino para los momentos comunes. Allí donde el yo se siente en confianza. Donde el alma baja la guardia. Donde el carácter real se manifiesta sin filtros. Allí, cuando no estamos predicando ni sirviendo, cuando no estamos rodeados de hermanos que nos observan, sino de nuestra familia que nos conoce, allí se muestra la medida de nuestra entrega. Porque quien no toma la cruz en casa, la está evitando. Y quien la evita, inevitablemente estorba el fluir del Espíritu. El creyente que elige vivir en el alma, por más que predique bien, por más que cante bien, por más que ore fuerte, no puede edificar. Porque lo que no ha pasado por la muerte, no puede dar vida. En cambio, aquel que toma la cruz cada día en casa, aunque no tenga muchas palabras, aunque no tenga títulos, aunque no tenga plataformas, tiene algo más valioso, tiene peso espiritual. Ese peso no se compra, no se simula, no se improvisa. Se recibe en la medida en que el alma va siendo reducida. Es un depósito de vida divina que fluye por canales quebrantados. Es la autoridad de quien no necesita imponerse, porque su espíritu habla más alto que su voz. Es la gracia que reposa sobre quien ha dejado de vivir para sí. Esa es la gloria silenciosa de la cruz. No hace ruido, pero transforma. No llama la atención, pero deja huella. No exige honra, pero es honrada por el cielo. Por eso, el hogar es el primer altar donde se prueba nuestra espiritualidad. No importa cuán largos sean nuestros tiempos devocionales si al salir de la habitación seguimos dominados por la carne. No importa cuán profundas sean nuestras revelaciones si no somos capaces de pedir perdón en humildad. No importa cuánto sirvamos en la iglesia si no servimos con alegría en casa. Porque Dios no se impresiona con lo que mostramos en público, sino con lo que vivimos en privado. Como dice el Evangelio según Mateo capítulo 6 versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto.
Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esa recompensa no es fama ni éxito. Es vida interior. Es plenitud espiritual. Es testimonio verdadero. En muchos hogares cristianos hay oración, pero no hay cruz. Hay enseñanza, pero no hay quebranto. Hay actividades espirituales, pero no hay muerte al yo. Y por eso hay frustración, hay desgaste, hay frialdad. Porque sin cruz, la espiritualidad se vuelve un esfuerzo más del alma. Pero donde la cruz ha sido levantada, incluso las tareas más pequeñas se vuelven actos de adoración. Lavar los platos se vuelve un altar. Cuidar a los hijos se vuelve un ministerio. Escuchar con paciencia se vuelve una ofrenda. Perdonar sin ser solicitado se vuelve una siembra. Porque donde la cruz está, todo es redimido. Todo es útil. Todo tiene propósito. Porque ya no se vive para el yo, sino para Cristo. Y esa vida, aunque no es herencia biológica, puede ser vista y provocada. Los hijos no heredan la cruz, pero pueden desearla al verla. Los cónyuges no la imitan por obligación, pero pueden anhelarla al respirar su fruto. El testimonio del crucificado no obliga, atrae. No exige, convence. No manipula, impacta. Porque cuando alguien muere cada día, Cristo vive cada día en él. Y esa vida tiene poder para tocar lo que ningún argumento toca. Waxman ni enseñó que la victoria espiritual no se impone, se manifiesta. No se gana con esfuerzo, se libera cuando el alma muere. Por eso, la cruz tomada diariamente en casa se convierte en la mayor influencia espiritual. No por lo que dice, sino por lo que produce. Y hay una recompensa especial para quienes abrazan este camino. No es una gloria humana, no es un reconocimiento público, no es un ascenso visible. Es la alegría de saber que Cristo habita en lo ordinario. Que el Espíritu fluye en lo común. Que el reino se establece, no desde lo alto, sino desde lo íntimo. La mayor victoria no es predicar a miles, sino morir en silencio por amor a Cristo y a los que te rodean. La mayor conquista no es ser visto por multitudes, sino que el Espíritu te use para transformar la atmósfera de tu casa. La mayor herencia que puedes dejar no es una teología bien estructurada, sino una cruz bien vivida. Porque lo que ha pasado por muerte permanece. Y lo que permanece edifica. Y lo que edifica deja huella, no solo en esta vida, sino en la eternidad. Cuando la cruz es verdaderamente tomada en casa, se produce una obra invisible, profunda, irreversible. No se trata simplemente de un cambio de conducta, sino de una transformación de naturaleza. Porque la cruz no reforma, crucifica. No embellece, destrona. No pule el carácter natural, lo sentencia. Y es justamente en la rutina del hogar donde esa operación de muerte se vuelve más visible. Porque nadie puede vivir crucificado en lo público si no ha muerto primero en lo privado. Nadie puede representar a Cristo delante de otros si no ha permitido que Cristo tome forma en su trato íntimo, en su servicio doméstico, en su lenguaje cotidiano. Waxman ni insistía en que la cruz debía tener raíces, no solo ramas. Y las raíces se plantan y profundizan en casa. No con discurso, sino con decisiones. No con oraciones altisonantes, sino con rendiciones silenciosas. Por eso, la cruz nunca puede ser vista como un evento emocional. No es algo que sentimos cuando una predicación nos toca, o cuando estamos conmovidos por el pecado. Es una decisión diaria. Voluntaria. Dolorosa. Gloriosa. Cada día, el alma tiene dos opciones, vivir o morir. Exigirse o ceder. Controlar o confiar. Acusar o interceder. Resistir o rendirse. Cada día, la cruz espera ser levantada, no por emoción, sino por revelación. Porque quien ha visto la cruz no puede seguir viviendo igual. Ha entendido que ya no se pertenece. Que sus derechos fueron sepultados. Que su justicia fue absorbida en el Calvario. Que su vida ya no es suya. Como declara el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y cuando esta cruz es vivida dentro del hogar, incluso las heridas antiguas comienzan a sanar. No porque se niegue el dolor, sino porque se suelta la venganza. No porque se borre el pasado, sino porque se entrega el juicio a Dios.
La cruz no nos vuelve insensibles, nos vuelve inofendibles. No elimina el conflicto, elimina al que lo alimenta. No borra la memoria, purifica la intención. Cuando uno vive crucificado, ya no responde desde la carne, ni se justifica desde el alma. Solo guarda silencio, y en ese silencio, el Espíritu habla. Y su voz es más poderosa que 1000 argumentos. Su consuelo más eficaz que 1000 explicaciones. Su juicio más certero que 1000 opiniones. Porque el Espíritu solo fluye sin obstáculos donde la cruz ha hecho su obra. Waxman ni enseñaba que el alma, cuando no ha sido juzgada, puede arruinar incluso las mejores intenciones. Puede tomar lo santo y contaminarlo con su orgullo. Puede tomar el perdón y convertirlo en superioridad moral. Puede tomar el servicio y volverlo manipulación. Por eso, la única garantía de pureza en el trato diario no es la intención, sino la cruz. Porque solo lo que ha sido llevado a muerte puede vivir para Dios. Solo lo que ha sido expuesto a la luz puede caminar en verdad. Y esta exposición no ocurre en grandes escenarios, sino en pequeñas decisiones diarias. Decisiones de soltar el control, de no buscar tener la razón, de servir sin condiciones, de bendecir sin esperar nada a cambio. El hogar, entonces, se vuelve el lugar de entrenamiento más santo para el creyente. No porque allí todo sea fácil, sino porque allí todo es real. Porque es allí donde el carácter no se puede esconder. Donde el yo no puede maquillarse. Donde las heridas salen a la superficie. Donde los rencores se asoman. Donde el ego quiere gobernar. Y por eso mismo, es allí donde la cruz debe ser alzada primero. No como una condena, sino como una puerta. No como una pérdida, sino como una ganancia. Porque cada vez que el yo muere, Cristo avanza. Cada vez que la carne calla, el Espíritu habla. Cada vez que el alma cede, el reino se establece. Y ese reino no viene con anuncios, ni con estrategias, ni con discursos. Viene donde alguien ha decidido dejar de vivir para sí. Por eso, tomar la cruz cada día en casa no es solo una demanda espiritual, es una invitación a la libertad. Es dejar de pelear por el lugar, por el reconocimiento, por la justicia. Es permitir que el Cordero reine donde antes reinaba el juicio. Es convertir el hogar en un altar donde Dios habita, no por lo que decimos, sino por lo que somos. No por lo que mostramos, sino por lo que entregamos. Porque donde hay cruz, hay presencia. Y donde hay presencia, hay descanso. Como lo dijo el Señor en el Evangelio según Mateo capítulo 11 versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese descanso no es ausencia de conflicto, es presencia de rendición. No es que todo esté bien, es que el corazón ya no lucha por tener razón. Muchos preguntan, ¿cómo hago para que mi familia sea transformada? Y la respuesta no siempre es que oren más, ni que lean más, ni que hablen más. La respuesta es, toma tu cruz. Cada día. En casa. No mires si el otro la toma. No esperes que cambien primero. No pongas condiciones. Solo toma la cruz. Y esa cruz, aunque no la vean al principio, comenzará a hablar. Comenzará a liberar una fragancia. Comenzará a sembrar vida. Porque la cruz no produce muerte solamente. Produce fruto. Produce resurrección. Y lo que muere por amor, vuelve como vida. Lo que se entrega en fe, regresa como testimonio. Lo que se suelta en silencio, germina en poder. Porque la cruz es semilla. Y el hogar, tierra santa. Tierra donde Dios quiere sembrar a su Hijo, para que todo lo que es de Cristo empiece a gobernar, no en teoría, sino en verdad. Hay un punto en la vida cristiana en el que el creyente deja de preguntarse, ¿cómo puedo ser mejor?, y comienza a clamar en lo profundo, ¿cómo puede Cristo vivir en mí? Ese punto no se alcanza por años de experiencia, ni por mucha instrucción bíblica, sino por la operación continua de la cruz. Y ese clamor se forma, principalmente, en casa. Porque el hogar es el espejo más claro del estado de nuestro hombre interior. Allí, donde no se predica con palabras sino con espíritu, donde no se adora con canciones sino con decisiones, donde no se sirven multitudes sino a uno o dos. Allí se mide cuán viva está nuestra alma o cuán libre está nuestro espíritu.
Por eso la cruz no es un recurso para los momentos extremos, sino la herramienta cotidiana del reino. Waxman ni decía que no se puede edificar nada eterno si el alma no ha sido reducida. Y esa reducción no comienza en el campo misionero, sino en la cocina, en la sala, en el dormitorio, en los momentos pequeños de fricción, de frustración, de incomprensión. Tomar la cruz cada día en casa es negarse a usar la espiritualidad como máscara. Es dejar de aparentar y comenzar a ser. Es renunciar a la necesidad de ser el bueno, el sabio, el maduro, para convertirse simplemente en alguien obediente. Obediente a la voz del Espíritu en lo cotidiano. Obediente al llamado silencioso del Señor que dice, aquí también, hijo mío, toma tu cruz. Y esa obediencia se traduce en actos sencillos que desarman los argumentos del alma, en una palabra suave cuando el tono elevado parecía inevitable, en un abrazo cuando todo el cuerpo gritaba distancia. En una rendición cuando la razón estaba de nuestro lado, en un silencio cuando la carne pedía defensa. Cada uno de estos gestos, cuando son fruto del Espíritu, son clavos invisibles que fijan al alma a la cruz. Y desde ese lugar, fluye vida. Waxman observó que muchos buscan avanzar espiritualmente sin morir realmente. Y ese intento, aunque bien intencionado, siempre termina en agotamiento. Porque todo crecimiento que no pasa por la cruz es falso o superficial. No hay resurrección sin sepultura. No hay victoria sin pérdida. No hay madurez sin quebranto. Y si hay un lugar donde esta verdad se prueba constantemente es el hogar. Porque allí es donde más se revela nuestra impaciencia, nuestro egoísmo, nuestra necesidad de control, nuestra fragilidad emocional. Y lejos de ser un obstáculo para la vida espiritual, esto es una oportunidad gloriosa. Porque cada una de esas manifestaciones del alma son llamadas divinas al altar. Son recordatorios de que aún hay terreno para que la cruz obre. Y si respondemos con sinceridad, si dejamos de justificarnos, si nos rendimos a la luz, entonces algo glorioso ocurre, el alma cede, el espíritu vive, Cristo se forma. Esto transforma el propósito de las tensiones domésticas. Ya no las vemos como interrupciones espirituales, sino como ejercicios providenciales. Dios no está tratando de hacernos la vida más difícil. Está mostrándonos las áreas donde aún no hemos muerto. Está revelándonos los rincones del alma que todavía no han sido tocados por la cruz. Está santificando no solo nuestras palabras, sino nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestras reacciones. Porque la santidad no es simplemente ausencia de pecado, es plenitud de Cristo. Y Cristo no llena espacios compartidos. Él llena lugares rendidos. Él no habita en almas que aún exigen su lugar. Él reina donde hay silencio, donde hay entrega, donde hay muerte. Por eso, el campo más fértil para su reinado no es la iglesia, es la casa. Y esto nos lleva a una dimensión más profunda, tomar la cruz en casa no es solo para el bien de la familia, es para la gloria de Dios. Porque cada vez que renunciamos a nuestra voluntad en favor de su dirección, le damos a Él el lugar que le pertenece. Cada vez que cedemos en amor, sin manipulación ni orgullo, honramos al Hijo. Cada vez que servimos sin esperar reciprocidad, manifestamos su carácter. Esto, aunque pase desapercibido para los hombres, es registrado en el cielo. Porque donde el Cordero ve reflejada su vida, allí descansa su presencia. Como dice la segunda carta a los Corintios capítulo 3 versículo 18, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa transformación no es automática. Es progresiva. Es diaria. Es doméstica. Es dolorosa. Pero también es gloriosa. Porque cada vez que el alma muere, el Espíritu canta. Cada vez que el yo cede, la vida fluye. Cada vez que perdemos algo de nosotros, ganamos algo de Cristo. Y así, el hogar se vuelve un taller del reino. No por los libros que se leen, sino por las decisiones que se toman. No por las palabras que se dicen, sino por las muertes que se viven. No por lo que se muestra hacia afuera, sino por lo que se entrega en lo secreto. Allí, donde la cruz ya no es una carga, sino una delicia. Donde ya no es una lucha, sino un estilo de vida. Donde cada día se convierte en una nueva oportunidad de volver a decir, Señor, hoy también, te entrego mi alma.
Toma mi voz. Toma mi reacción. Toma mi tiempo. Toma mi silencio. Toma mi cruz. Y entonces, después de muchos días así, casi sin darnos cuenta, nos volvemos diferentes. Ya no reaccionamos igual. Ya no vivimos para ser comprendidos. Ya no necesitamos tanto control. Ya no buscamos imponer. Algo ha sido desarraigado. Y algo nuevo ha sido sembrado. Ese algo es Cristo. No como una doctrina, sino como una persona viva dentro de nosotros. Una persona que gobierna en lo íntimo, en lo oculto, en lo doméstico. Y cuando Él gobierna allí, puede gobernar en todo. Porque quien ha muerto en casa, puede vivir en cualquier parte. Quien ha entregado su alma allí, puede ser útil en cualquier lugar. Y esa es la meta, no solo ser transformados, sino ser transformadores. No solo experimentar la cruz, sino encarnar su fruto. No solo tomarla, sino vivir colgados de ella. A medida que el creyente persevera en tomar la cruz cada día en casa, se produce un fenómeno silencioso pero imparable, la atmósfera del hogar empieza a saturarse de la presencia de Dios. No porque todos se vuelvan perfectos, ni porque desaparezcan los problemas, sino porque el eje ya no es el alma herida, sino el espíritu gobernado. Es decir, ya no domina el yo dolido, reactivo, demandante, sino Cristo reinando en corazones dispuestos. Esta transición no ocurre con ruido. No hay aplausos. No hay celebración visible. Pero en el cielo, es celebrada como una victoria mayor que muchas batallas ministeriales. Porque tomar la cruz en lo invisible, día tras día, es el testimonio más verdadero del poder del Evangelio. Y eso, aunque el mundo no lo vea, conmueve el corazón de Dios. Waxman ni enseñaba que el reino de Dios no empieza en las estructuras, sino en el espíritu. Y que ese espíritu debe expresarse primero en lo más cercano, lo más simple, lo más real. Por eso, el lugar más espiritual de la casa no es el rincón de oración, ni el cuarto de estudio bíblico, sino el lugar donde ocurre la obediencia. Donde el padre muere a su impaciencia. Donde la madre muere a su control. Donde el hijo muere a su rebeldía. Donde el hermano muere a su orgullo. Ese es el altar más sagrado. Ese es el verdadero culto doméstico. No uno hecho solo de himnos y versículos, sino de decisiones crucificadas. Porque lo que se canta sin cruz se vuelve hipocresía, pero lo que se vive en cruz se vuelve adoración. Y esto, cuando es sostenido en el tiempo, crea una cultura espiritual. Una cultura donde no se valora al que grita más fuerte, sino al que ama más profundo. Donde no se premia al más correcto, sino al más rendido. Donde no se exalta la razón, sino la obediencia. Donde no se impone la letra, sino que se vive la vida. Ese ambiente, cuando es formado en casa, se convierte en una incubadora de verdaderos discípulos. No de religiosos. No de teólogos vacíos. No de reformadores sin cruz. Sino de hombres y mujeres capaces de cargar a otros porque primero aprendieron a morir por dentro. De hijos que no necesitan ser empujados para servir, porque lo aprendieron al ver. De esposos que edifican sin exigir, porque lo vivieron en carne propia. De creyentes que no buscan una plataforma, porque ya hallaron su altar. Waxman ni solía decir que la cruz no es algo que se pueda enseñar de forma natural. Se enseña con la vida. Y esa vida no se forma en los congresos, ni en los discipulados, ni en las aulas, sino en el trato personal con el Señor en medio de las tensiones diarias. Cuando el Espíritu nos toca y, en lugar de defendernos, nos rendimos. En lugar de señalar, oramos. En lugar de planear cómo ganar la discusión, nos callamos y morimos. Ese momento, tan silencioso, tan simple, es un acto de gobierno espiritual. Es la cruz en acción. Y esa acción cambia la historia de una casa más que cualquier predicación. Porque la cruz no enseña conceptos, sino quebranta voluntades. No produce emoción, sino madurez. No alimenta el alma, sino que libera el espíritu. Y donde hay espíritu, hay vida. Es por esto que muchas veces Dios permite situaciones domésticas incómodas. No para castigarnos, sino para revelarnos. Revelarnos cuánto falta morir. Cuánto falta ceder. Cuánto del alma aún vive disfrazada de piedad. Cuánto de lo que hacemos para Dios aún nace de un yo no crucificado.
Y allí, en la presión, el Espíritu no nos acusa, nos llama. Nos muestra la cruz. Nos recuerda que ésta no se toma una vez, ni se hereda de los padres, ni se transfiere por mentorías. Se toma en cada decisión. En cada conversación. En cada interrupción. Y allí, en medio de todo eso, está la gloria del Evangelio. No en lo que se exhibe, sino en lo que se entrega. No en lo que se logra, sino en lo que se pierde por amor a Cristo. Porque el creyente que vive tomando la cruz en casa deja de vivir por principios solamente. Vive por presencia. Ya no se rige solo por lo correcto, sino por lo que edifica. Ya no actúa desde el deber, sino desde la comunión. Ya no espera que lo reconozcan, porque ya fue aceptado. Ya no se cansa de hacer el bien, porque el bien se volvió su naturaleza. No por mérito, sino por muerte. No por entrenamiento, sino por entrega. Porque todo lo que antes era esfuerzo, ahora es fruto.